Ser universitarios es una experiencia llena de compromiso y vocación. Formarse para ser profesionales de la educación implica responsabilidad y dedicación, porque todos los días escribimos nuevas páginas. Escribamos juntos en la página 212 de hoy, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 en Teciutlán. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a esto que es página 212 por el 90.9 Teciutlán FM. Mi nombre es Ernesto Marín, a nombre de Nelly Reyes Félix, les damos la más clara bienvenida a esta emisión más, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Teciutlán. Estamos transmitiendo en vivo por video y por radio a través de esta frecuencia. Recuerden que en Facebook nos encontramos en Teciutlán FM y también en UPN 212 Teciutlán para que puedan seguir ahí también en vivo las transmisiones en vivo y obviamente pues la transmisión por radio en el 90.9. Pues darles la más cordial bienvenida y bueno, pues hoy tenemos un tema bastante interesante para todos ustedes amigos que nos escuchan por esta frecuencia, que bueno, tiene mucho que ver con pues cómo estamos precisamente llevando a cabo las clases en todo el sistema educativo nacional. Todos sabemos que estamos viviendo una crisis un poquito compleja con el tema de la pandemia y bueno, pues creo que el magisterio ha tenido que implementar diferentes estrategias precisamente para no detener la enseñanza en todos los niveles, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y México no es la excepción y UPN Teciutlán pues tampoco lo es, está obligada precisamente a implementar mecanismos y bueno, pues siempre cuidando la integridad y la salud de todo el personal, incluido docentes, administrativos, de servicios y obviamente de los alumnos. Y bueno, pues este es el tema principal del día de hoy. El tema que queremos compartir con ustedes es el aprendizaje autónomo en tiempos de contingencia. Y para ello tenemos aquí, nos da mucho gusto saludar aquí en los estudios del 90.9 y de la UPN Teciutlán al doctor José Fermín Osorio Santos, quien es el director académico de esta casa de estudios. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Ernesto. Me da gusto saludarte y saludar al auditorio. Así es, gracias doctor por acompañarnos esta tarde aquí en página 212. Y bueno, pues el tema de hoy, el aprendizaje autónomo en tiempos de contingencia. Pues cómo ha afectado la pandemia, ¿verdad, doctor? Pues a toda la humanidad y todos los diferentes sectores se han visto bastante alterados y la educación pues es un tema también medular. Y vaya, cómo la afectación de la pandemia nos ha llevado también a implementar y vivir la educación, a enseñar y aprender de diferentes maneras. Claro que sí. Yo creo que esta pandemia nos ha dejado muchas situaciones en lo emocional que lamentar. Estamos viviendo situaciones familiares muy difíciles, donde creo no hay una sola familia que no haya sufrido las lesiones de esta enfermedad, de este padecimiento, sí. Pero sobre todo también nos ha dejado enseñanzas en todos los ámbitos, en lo educativo, indiscutiblemente, en la salud, uh-huh. En la higiene y en algunos otros aspectos, ¿no? En donde hemos llegado a valorar y revalorar de manera diferente lo que es la vida, lo que es la salud. Así es. Y dentro de ello, indiscutiblemente que un ámbito fundamental es la educación, es la formación del sujeto. En esto estamos viendo que la pandemia indiscutiblemente que ha dejado muchas implicaciones en lo económico, en lo político, en lo social, y dentro de esto pues podemos ver que en los distintos ámbitos, como bien lo mencionabas, en el ámbito económico pues estamos padeciendo situaciones por ahí en las economías, uh-huh. Programas y proyectos que se han tenido que detener precisamente por enfocar las baterías a la atención de esta enfermedad, sí. Y bueno, eso mismo ha generado que se establezcan a nivel social, a nivel económico, pues políticas que traten de resarcir y de coadyuvar en solventar estas necesidades sociales que se van presentando. Así es. La educación, en definitiva, no es la excepción. La educación se ha visto mermada también por este COVID, y bueno, de alguna manera hemos estado también teniendo la necesidad de reaprender muchas de las situaciones prácticas
que en lo cotidiano venimos realizando, ¿no? Así es. Entonces, hay una afectación, sí, en lo económico, en lo educativo, en lo cultural, en el trabajo, en todos los ámbitos de la vida social, pero fundamentalmente creo que en el ámbito educativo ha pegado, y todavía no se sabe a ciencia cierta cómo recuperar esas afectaciones que hemos tenido en nuestra sociedad educativa con nuestra población escolar, tanto llámese niños, jóvenes, adolescentes, ¿no? Sí. Todavía hay una tarea muy importante que hacer en este sector. Se ha avanzado, definitivamente se ha avanzado precisamente para no detener el desarrollo en todos los sectores de la vida social a nivel mundial. Pero bueno, definitivamente creo que todos estamos de acuerdo, falta mucho, nos estamos adaptando, es una adaptación permanente, creo que es una adaptación permanente y surgen estrategias, surgen nuevos modelos, surgen nuevos procesos, dirían por ahí, a veces como dijeran en las comunidades, hasta milagros se hacen o hacemos, ¿no?, para adaptarnos todos, pero creo que la adaptación escolar es un proceso permanente, muy importante y que no detiene su paso. El sector educativo ha tenido que implementar estrategias diversas. Sí. La educación, la escuela específicamente, ha tenido que aprender a adaptarse. Antes de la pandemia no nos percatábamos a lo mejor de la enorme necesidad que teníamos de los recursos tecnológicos como apoyo al trabajo educativo. Exactamente. Hasta que no vimos la necesidad de implementar estrategias diversas que no implicaran la presencialidad. Uh-huh. Y esto llevó a voltear la mirada a esos recursos que en otro momento a lo mejor no le dábamos todo el valor y el peso que hoy nos están brindando. Sí. Tan es así que en un reporte que se tiene, es que del 2017 al 2018, el 46.5% de las escuelas contaban al menos con una computadora para el uso educativo. Sí. El 74.7% del total de las escuelas secundarias disponía de este instrumento para el mismo fin, y solo el 56.5% de las primarias y el 57.9% de las secundarias tenían conectividad a Internet. Entonces nos está hablando de una enorme necesidad de recursos y de apoyo tecnológico, como es en este caso la Internet y el apoyo de las computadoras, ¿no? Sí. ¿Esto qué generó? Pues generó que en definitiva, ante la necesidad de cubrir la atención a la población escolar, pues se hiciera uso de los pocos recursos que existían y se tuviera que en el camino que ir aprendiendo y reaprendiendo prácticas. Aunque hemos de reconocer que prácticamente el énfasis se centró en la capacitación del personal para que pudiera hacer uso del recurso que les pudiese permitir llegar a los estudiantes. Ya. Y en este sentido, pues ese enfoque olvidó un poco o un mucho lo que era el aspecto metodológico que implica el empleo de estos recursos. Claro. No es lo mismo el estar pensando una planeación para el trabajo presencial que una planeación para el trabajo en línea. Sí. No es lo mismo estar pensando una serie de actividades para el trabajo cotidiano en el aula, con los alumnos allí teniéndolos presentes, sí, que el seleccionar contenidos, materiales, actividades que llevaran al alumno en la lejanía poder realizar por sí mismos o con ayuda si son muy pequeños, con ayuda de un adulto, pero de una manera muy sencilla, muy didáctica, muy práctica, los ejercicios que tenían que realizar y que les pedían los maestros. O sea, prácticamente en el camino nos pudimos percatar que los maestros generalmente pensaban, o en un principio estaban pensando sus planeaciones o hacían llegar sus cuadernillos a la población, en el caso de básica, sí, pensando en una planeación como se le entregábamos normalmente al director de la escuela, etcétera, ¿no? Sí. Y nos olvidábamos de que ese instrumento iba dirigido para un alumno menor de edad o un padre de familia que no tiene una formación pedagógica específica. Sí. Y en educación superior ni se diga, ¿no? Sí. En educación superior pues también tuvimos que pasar del no empleo de un recurso tecnológico a hoy al empleo de una plataforma, al empleo, sí, de este recurso,
que también implicaba indiscutiblemente una forma diferente de dirigirnos a los estudiantes, una forma diferente de seleccionar sus contenidos, de plantear sus productos de aprendizaje y de evaluación. Exacto. Definitivamente creo que todos tuvimos que aprender de un día para otro, porque así fue, literalmente fue de un día para otro. Tuvimos que aprender y entender que las tecnologías tenían otra faceta y que nos daban otras oportunidades. Creo que estábamos muy acostumbrados, creo que todos de alguna forma, unos más, otros menos, le hemos metido mano a la tecnología, pero digamos que antes de la pandemia pues eran más que nada como para cuestiones de entretenimiento, ¿no? Un uso muy superfluo, lo puedo decir así con todo respeto, de las tecnologías, de las plataformas, de las redes sociales y demás. Y de la noche a la mañana, porque así fue de un martes para un miércoles, ahora le vemos la cara, o tenemos que verle la cara de otra forma a las tecnologías y aplicarlas e implementarlas rápidamente en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Y eso fue lo que ocurrió a nivel global en la educación, ¿no? Así es. Esta necesidad de asistir y acudir al empleo de los recursos tecnológicos hoy nos está indicando la brecha que tenemos enorme, producto de esa falta, esa carencia de la que hablábamos en un principio, y que pedagógicamente hablando todos sabemos que aprendemos en la medida en que tenemos la necesidad. Entonces, mientras no sentíamos la necesidad, ni siquiera nos acordábamos de su existencia. No pasábamos del meme. Exactamente. Pero ahorita, ante esta necesidad del empleo de otro tipo de recursos, de llegar a un mayor número de estudiantes, tiene pudimos detectar que tiene muchísimas implicaciones positivas en el trabajo pedagógico, pero que indiscutiblemente que se necesita hacer un uso, destinar un recurso para la dotación de estos instrumentos, y sobre todo el facilitar, el tener el acceso al internet, ¿no? Que creo que hoy los niños también tanto los docentes como los alumnos se acostumbran a bajar información, a buscar información, y creo que hoy, si no se tiene este recurso en la escuela, pues entonces volvemos a estar otra vez en una condición de muy difícil de apoyo educativo, ¿no? Porque el muchachito hoy, tanto joven como niño, está acostumbrado ya al mundo virtual, al mundo de la información, que la podemos ver en línea, y bueno, de esta manera no podemos dejar ya ese apoyo. Hoy ya se volvió un recurso necesario para poder apoyar a los estudiantes en este sentido. Y sobre todo también un aprendizaje fundamental que se puede detectar de todo esto es que el uso de los recursos tecnológicos hoy, más que seguirlos atendiendo como una necesidad emergente, porque así los empleamos como una necesidad emergente, hoy necesitamos y los necesitamos ver como esos recursos que hoy nos pueden apoyar a mantener al día lo que es el trabajo y el aprendizaje social. El aprendizaje social que hoy está a través de los medios, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar esta situación y sobre todo volver a pensar sí en los recursos, sí en la necesidad del internet, pero sobre todo también en voltear los ojos a una formación pedagógica que aliente y estimule la creación didáctica, considerando las características de estos mismos recursos, ¿no? O sea, ya no podemos planear como lo hacíamos inicialmente, ya no podemos plantear las actividades sin considerar los intereses, las motivaciones que tienen los alumnos para aprender, etcétera, ¿no? Hoy creo que esos elementos son de los que estaríamos ahorita como identificando como prioritarios para atender en la población, ¿no? Exactamente, y yo creo que en esta necesidad imperante de ocupar a la de ya toda la tecnología, no pierde de vista la importancia de las figuras, ¿no? Docente y alumnos, y ver a la tecnología, yo sé que es difícil, pero yo creo que no imposible, ver a la tecnología como un recurso de apoyo. Así es. Porque de repente como que se le delega a la tecnología como que todo el peso, todo el objetivo y toda la responsabilidad, ¿no? Y yo creo que desde un simple mensaje de correo hasta una plataforma para dar clases en línea, son siempre deberán ser elementos de apoyo. Y la figura principal y el peso importante es en cómo el maestro los utiliza,
y cómo el alumno los aprovecha, ¿no? Y yo creo que en este sentido se tiene que seguir imperando la figura, el poder fuerte de la figura del docente y del alumno, claro, y el proceso de comunicación, ¿no? Acabas de tocar un punto muy importante, el papel del docente en este proceso de trabajo, en donde, como vino en esta contingencia que estamos viviendo, ¿no? Hablar del papel del maestro, fíjate que simpático. Normalmente tan acostumbrados estamos a cumplir con nuestros programas, que esa fue la preocupación y se ha identificado, sí, que ha sido la preocupación fundamental de los maestros, el terminar el programa. Sí. Y yo creo que aquí hay un trabajo muy interesante tanto para docentes por un lado, como para las figuras de autoridad escolar. Sí es importante el programa, indiscutiblemente que sí es importante tener rumbo, tener metas a las cuales llegar, indiscutiblemente, pero se tiene que aprender que a eso se debe arribar sin olvidar el factor humano con el cual nosotros estamos trabajando. No es posible, y de hecho es algo que también se ha identificado en esta contingencia, que el maestro se preocupara más por terminar un programa que en verificar que el niño estuviera bien, que el aprendizaje que estuviera recibiendo le fuera significativo, tuviera un sentido para su vida, etcétera. Y yo creo que es ahí donde en definitiva el maestro tenemos que seguir aprendiendo a no perder el foco fundamental de nuestro hacer, y que se llama alumno, ya sea estudiante, ya sea niño, ya sea adolescente, ya sea joven, ese que es nuestra materia fundamental, que le da razón de ser a las instituciones, no las podemos olvidar. No. Y aquí tendríamos que recuperar ese aprendizaje humanista que implica el fundamentalmente retomar el para qué estoy aprendiendo todo esto que me enseñan en la escuela, ¿no? Y yo creo que revisando nuestros programas, revisando nuestros planes de estudio, tienen una perspectiva que de verdad invitan a los docentes a que los conozcamos para poder jugar, yo le llamo, jugar con los contenidos, atrevernos a vincularlos, a trabajar no en el orden que a lo mejor en ocasiones vienen planteándose allí, sino que de acuerdo a las necesidades y temáticas que se aborden con los alumnos, poder abordarlos. Aquí hay una tarea muy importante para el maestro, y que es precisamente el no olvidar que tiene que buscar estrategias que le lleven a precisamente a hacer que el alumno se interese, se motive, encuentre al encontrar una razón de ser sobre lo que está aprendiendo, ¿no? Estos nuevos significados en tiempos de contingencia, ¿no? Donde también ya hay que reconocer que la parte de los métodos, digamos, tradicionales, pues ya se verían rebasados, ¿no? Porque la exigencia ahorita es distinta, es otra, y hay que estar innovando en todo momento. Claro, recordemos que la formación del maestro normalmente se centró y todavía se centra en ocasiones en estrategias de enseñanza, sí, ¿no? Y nos preocupamos mucho porque el docente desarrolle estrategias de enseñanza, y nos olvidamos de que también el docente aprenda estrategias de aprendizaje, ¿no? En donde él mismo se vea como un sujeto que aprende en la interacción con los demás. Sí hay una implicación muy fuerte, porque hoy, más que hablar de un docente alumno, estaríamos hablando de sujetos en comunidades de aprendizaje. Exactamente, ese nuevo concepto que está también mucho sonando, ¿no? Las comunidades de aprendizaje, maestro. Y en este contexto que todos estamos enfrentando, la estrategia pedagógica precisamente ante la contingencia. Sí. De un tiempo para acá se ha hecho mucho énfasis en el aprendizaje autónomo. Exactamente. Yo creo que mucho se ha hablado del aprendizaje autónomo, y hay que reconocer que esta perspectiva del aprendizaje autónomo tiene mucha razón de ser en darle una importancia y un peso. La razón fundamental es ¿qué implica la autonomía? ¿Qué implica que un sujeto sea autónomo? ¿Qué gana un sujeto con ser autónomo? Yo creo que decía Sabater
que uno de los valores fundamentales en el ser humano es el valor de la libertad. La libertad para poder decidir sobre lo que hacer, por qué hacerlo y cómo hacerlo. Si vemos ese valor de la libertad, la autonomía nos lleva precisamente, el desarrollar autonomía en los sujetos, lleva precisamente a valorar el enorme potencial que como individuos tenemos para tomar decisiones, nuestras propias decisiones. Y en la medida en que el sujeto se valora y se ve como un sujeto que es capaz de tomar decisiones sobre lo que debe hacer y por qué lo debe hacer, en esa medida se gana muchísimo. Sí. Desde esta perspectiva, una de las propuestas que se plantean hoy día es precisamente el aprendizaje autónomo. Un aprendizaje que va más allá del aula, que va más allá de una simple estrategia pedagógica. El aprendizaje autónomo implica desarrollar habilidades en el sujeto para que sea suficiente a lo largo de su vida, al darse cuenta de que tiene potencialidades pero también tiene limitantes, que tiene posibilidades de realizar cosas de manera autónoma, pero en ocasiones tiene también necesidades de buscar apoyo en los sujetos que le rodean. Claro. En la medida en que este sujeto se da cuenta de esas posibilidades bajo esta mirada del aprendizaje autónomo, esto cobra otro sentido y tiene otra dimensión, tanto para el aprendizaje presencial como para el aprendizaje a distancia. Si lográramos que el maestro se centrara en estrategias de aprendizaje dirigidas al desarrollo del aprendizaje autónomo, estaríamos pensando en tareas no del tipo de lee esto, escribe esto, identifica esto, ahora ponle a la práctica aquí, sino estaríamos yendo más allá, estaríamos yendo a la aplicación de estrategias que recuperen la vida cotidiana, lo que también manejamos como aprendizaje situado. Entonces el aprendizaje que tenga un sentido en la vida cotidiana y a partir de la vida cotidiana aprender lo que la escuela nos oferta. Creo que es una forma diferente de ver la práctica cotidiana del maestro, centrada en una planeación que, de acuerdo a un libro, a veces más que un programa, un libro, lleva una secuencia, y hoy implica que se rompa, que se vea la posibilidad de que a partir de una situación en concreto, un problema que se presente en el aula, una situación como la pandemia, qué hacer, cómo surge, dónde surge, cuáles son las medidas sanitarias que se recomiendan, por qué esas medidas sanitarias que se recomiendan, qué relación tiene con los factores económicos, con los políticos en el mundo, cómo se puede, cómo afecta en la familia, cómo la viven las familias. Imagínate todo lo que puede el alumno aprender en este aprendizaje autónomo, que implica que se autogobierne, se autorregule, sea capaz de identificar sus áreas de oportunidad y sus áreas de fortaleza, ¿no? Entonces, aquí hay una idea que quisiera plantear, y que es la que nos plantean algunos autores respecto a este aprendizaje autónomo. Y nos decían por aquí, es un concepto que a partir del trabajo a distancia toma mayor fuerza e interés, ya que permite que el alumno se gobierne a sí mismo y que pueda tomar decisiones sobre su propio aprendizaje gracias al desarrollo de competencias o habilidades como las cognitivas, las afectivas, las metacognitivas y las interactivas. Creo que un sujeto que se da cuenta de cómo aprende y de a través de qué medios le es más fácil aprender, es un sujeto que desarrolla habilidad para seguir aprendiendo de una manera autónoma, como se pretende, ¿no? Claro. Entonces, aquí creo que hay un factor que debemos aprender. Entonces, maestro, ahí la importancia de la UPN como institución formadora de sujetos, que va a formar también sujetos, Creo que ahí el reto lo digo con orgullo, lo estamos enfrentando, pero creo que también es digno reconocer que
al igual que todas las universidades, yo creo, en el país, el reto sigue presente, ¿no? Se trabaja sobre ello todos los días y el camino todavía es largo, pero sin embargo se está haciendo ya algo al respecto. Claro que sí, fíjate que la Universidad Pedagógica Nacional, en todos los esfuerzos que se han realizado a lo largo de su existencia, sí, ha tratado de centrar su hacer en una tarea muy específica y bajo una estrategia también muy clara, y que ha sido el análisis de la práctica del maestro. Uh-huh. O sea, y que tiene mucho que ver con este trabajo de la autonomía. Sí. En la medida en que el docente reflexiona sobre lo que hace, cómo lo hace y por qué y para qué lo hace, en esa misma medida va encontrando también elementos que le permitan decir, aquí estoy bien, aquí creo que tengo que hacer algo más. Y eso es algo que metodológicamente hablando ha sido uno de los haceres fundamentales de la Universidad Pedagógica Nacional. Creo que por un lado, por el otro, actualmente nuestros programas educativos van dirigidos precisamente a lograr que nuestros estudiantes desarrollen una práctica, como bien lo dice nuestro lema, educar para transformar, una práctica transformadora. Y una práctica transformadora implica innovación, implica creatividad, implica libertad de hacer, que implica que identifiquen en los programas esa posibilidad que tiene el profesional de la educación de seleccionar los aprendizajes que considere pertinentes de acuerdo a los contextos que viven con sus alumnos, etcétera, ¿no? O sea, aquí hay una gran tarea, pero también un marco de oportunidad muy grande para nuestros estudiantes, ¿no? Y en este sentido, la universidad actualmente también se ha centrado mucho en tratar de desarrollar a nuestros estudiantes como estudiantes estas habilidades. La habilidad de trabajo en colaboración, la habilidad de la reflexión sobre lo que hacen, la habilidad de buscar información, de analizar un caso, de plantearse proyectos pequeñitos que los lleven a la práctica a través de sus ejercicios profesionales, etcétera. Entonces, creo que hay una enorme tarea, pero también hay una claridad en lo que se quiere en nuestros estudiantes, y así ya estamos caminando. Así es, doctor. Pues ya estamos a punto de terminar la misión de Páginas 12. Por último, seguramente pues para todos los compañeros y todos los chicos que estudian en la universidad y que escuchan esta emisión, pues en su figura como su director académico, algún mensaje precisamente previo a que ya en próximos días estamos por retomar las actividades, pues en este concepto de aprendizaje autónomo, algún mensaje para todos los chicos que estudian licenciaturas y maestrías aquí en la UPN en Teciutlán y en las sedes regionales. Muchas gracias. Pues de antemano invitarles a que este regreso a clases, nos estamos hablando ya de la presencialidad, de llegar a nuestras aulas, de poder, no podemos tocarnos, pero por lo menos tener ese acercamiento. En lo presencial, indiscutiblemente que el encuentro cara a cara es el más rico de las relaciones sociales, y el tener la posibilidad de estar con nuestros estudiantes nos motiva, nos inspira, y espero que también a ellos les inspire y les motive, con la seguridad de que entre todos tenemos, por un lado, que seguir cuidando nuestra salud, seguir cuidando al otro. Al cuidarnos nosotros, cuidamos al otro. Creo que esa es una tarea fundamental que debemos seguir propiciando y priorizando, e invitarles a que vengan a su escuela, a su alma mater, con toda la confianza y sobre todo con todo el deseo de que entre todos seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo y seguiremos buscando formas de crecer profesionalmente. De mi parte, en esta tarea que asumo en fechas recientes, la asumo con todo el ánimo y el deseo de contar con un gran equipo de trabajo, que son mis compañeros docentes y nuestros queridos estudiantes. A ellos y por ellos estamos motivados, inspirados, quieras o no, y esperamos entre todos hacer de esta universidad esa gran universidad que es la aspiración de todo profesional de la educación.
Muchas gracias. Así es, ya escucharon, chicos, el próximo lunes entonces ya estaremos por aquí viéndonos poco a poco en las instalaciones de la UPN. A todos ustedes les invito a que estén pendientes, chicos, de los avisos oficiales que van saliendo y que se publican en el Facebook, que es la UPN 212 Teciutlán, porque bueno, todos sabemos que en tiempos de contingencia pues los avisos son de repente emergentes, ¿no? Las situaciones cambian de un minuto para otro y es importante que estén pendientes todos de lo que se publique de manera oficial en la página del Facebook de UPN Teciutlán 212. UPN 212 Teciutlán es el Facebook. Y bueno, pues gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde aquí en página 212. Muchas gracias, Ernesto, de verdad es un placer estar con ustedes, porque con ustedes aprendemos también cada momento. Muchas gracias, doctor, que tengan ustedes. Y gracias a nuestro público. Muchas gracias. Chicos, compañeros, muchas gracias por estar en sintonía del 90.9. Los esperamos la próxima semana en un tema más, aquí en página 212. Que tengan una excelente tarde. Gracias por compartir con nosotros lo que hacemos todos los días en nuestra universidad. Acompáñanos la próxima semana en una emisión más de Página 212, la página de la educación, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 en Teciutlán, una producción de CEP Teciutlán 90.9 FM.